Cuarto domingo del tiempo ordinario. El evangelista que nos acompaña, que ya lo hemos anunciado hace tanto tiempo, es el evangelista Marcos. Cada año litúrgico, que está dividido en el A, B y C, tiene una peculiaridad de ser acompañada por algunos de los evangelistas sinópticos, llamados así, ya sea Marcos, Lucas o también Mateo. En este caso nos toca el evangelista Marcos, que tiene un propósito, también ya les habíamos dicho claramente, de anunciar a Jesús como aquel que es Hijo de Dios y lo fundamental para nosotros reconocerlo como tal. Vean que entonces Marcos, en esta intencionalidad, está hoy hablando de algo muy concreto, de la autoridad que se le ha dado a Jesús. Por tanto, si Él inicia su obra, si Él inicia su misión, si Él está en su actividad, diríamos así, apostólica, Él está siendo que en nombre de Dios ejerce una autoridad. Lo que anuncia es de Dios mismo, lo que construye o que instaura el reino de Dios es por un mandato del mismo Dios, sabiendo evidentemente que es el Hijo de Dios y tiene esta misión. Por tanto, aquello que habla la primera lectura del profeta, el gran profeta, y que muchos reconocen a Jesús como profeta, incluso algunos dicen, ¿será este el gran profeta o será alguien que dice, cuando pregunta quién dice la gente que soy yo, unos que dicen eres el gran profeta? En realidad, esto de ser profeta de parte de Jesús ha sido superada también en la misma persona de Jesús. Enseña con autoridad y esto sorprende o asombra a sus contemporáneos. Lo repite el Evangelio 2 veces. Primero, ya nada más al inicio, dice, enseña como alguien que tiene demasiada autoridad y no como los escribas. Por otro lado, y hacia el final, dice, enseña de una manera nueva. ¿Qué es esto? Después de haber visto un prodigio. Es una manera nueva, llena de autoridad, y da orden incluso a los espíritus impuros, y estos le obedecen. La autoridad, por tanto, de Jesús no es venida simplemente de una sabiduría humana o de un título que pueda tener o de también incluso de un profetismo que se le hubiera encargado. La autoridad viene propiamente por este mismo hecho de ser Hijo de Dios. Es su presencia entre nosotros con la autoridad de Dios mismo. Por tanto, la palabra suya que da órdenes, la palabra suya que enseña con autoridad es la misma persona de Jesús. Vean que por tanto ya Marcos está hablando de algo muy concreto. Pero por otro lado hace énfasis en algo interesante. Jesús está en la sinagoga, se asombran porque Él enseña con autoridad. Sinagoga es el lugar donde se efectiviza el culto, o se glorifica a Dios, o se escucha la palabra. Es el lugar donde acontece de alguna manera Dios y la actualización de lo que Dios está actuando en medio de este pueblo. Es allí donde existe un hombre poseído de un espíritu impuro. Parece un poco extraño. El lugar de culto, en la sinagoga, de pronto hay un hombre poseído de un espíritu inmundo, un espíritu contrario al de Dios.
un espíritu contrario al de la sinagoga, un espíritu contrario a lo que debería ser el espíritu del pueblo mismo de Dios. Es extraño, sin embargo, también es una realidad. Pero vean la particularidad de este espíritu, lo que pregunta: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Quiere decir que este espíritu impuro conoce quién es Jesús. Le dice: Jesús Nazareno, eres venido de Nazaret, yo te conozco, sé quién eres, de dónde has venido, quién es tu familia, dónde has crecido, te conozco. ¿Has venido a acabar con nosotros? Reconoce, por tanto, este espíritu inmundo la autoridad de Jesús. Y vean aquí, ya sé quién eres, el Santo de Dios. De alguna manera está profesando la fe en Jesús. Es más que un profeta, es más que un anunciador, es más que un misionero, es más que un agente de pastoral. Es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Por tanto, hermanos, no se trata solo de conocer de oídas a Jesús. Si el espíritu inmundo es capaz de reconocerlo en un lugar de culto, es decir, en la sinagoga, está clara la intención del evangelista Marcos de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, que hasta los espíritus inmundos lo conocen y reconocen su autoría. ¿Qué implica todo esto para nosotros, hermanos míos? Recordemos que estamos al inicio del Evangelio de Marcos, porque después habrá la profesión de fe de Pedro y habrá la profesión de fe de aquel pagano que dice realmente, cuando ve a Cristo crucificado, este es el Hijo de Dios. Implica, hermanos, que nosotros necesitamos ponernos en camino. Implica para nosotros que es fundamental y necesario intimar con el Señor, ir conociéndolo no solo de oídas, para reconocer que este es el Señor de mi vida, es aquel la razón por la que yo estoy. Por eso el evangelista, el apóstol Pablo anuncia que dice: lo más conveniente para ustedes sería justamente vivir en el sentido profundo de donde viene la vida, es decir, conociendo, reconociendo y profesando la fe en Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor, por tanto, acompañados del evangelista Marcos, a nosotros nos acompañe en nuestro ser discípulos del Señor. Que podamos tener esta experiencia real fundamental de Jesús en nuestras vidas, de Jesús en medio de nuestras realidades también dolorosas y difíciles, que es la luz para enfrentar tantos desafíos, que Jesús es que, hablando con autoridad, es aquel que está también no solo presente en medio de nosotros, sino aquel que está real y verdaderamente dándonos esta paz que nos ayuda a enfrentar las adversidades. Que seamos auténticos discípulos misioneros del Señor, que con responsabilidad podamos seguir caminando también en aquello que nos compete a nosotros. Si Jesús lucha contra el mal, como decía la admonición inicial, nosotros también llamados a responsablemente luchar contra este mal, defendiendo sobre todo la vida, porque aquí hay algo fundamental: es Jesús que se fija en la persona.
Amén.